Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en otra versión de La Victoria de la Mente, su programa que pretende reflexionar junto con usted con relación a lo que pasa en nuestro país en relación con la salud mental. Le agradecemos que nos acompañe y que, por cierto, pueda reflexionar junto conmigo. Volvemos en unos segundos. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos. Les hacía el comentario con relación a lo que pasa. Fíjense ustedes lo que acontece en nuestro país. En los últimos días hemos observado cómo algunas acciones, algunas conductas de diversas personas han puesto en evidencia el grado de afectación en salud mental que viven nuestros conciudadanos. Y me quiero referir, por ejemplo, en particular a un ataque que sufrió una jovencita de 19 años en San Juan del Lurigancho, que fue resultado de una acción de violencia por parte de un sujeto. Como ustedes pueden ver, un sujeto que intenta de abusar sexualmente en plena vía pública en horas de la tarde, atacando a esta joven que además por los golpes, por la violencia ejercida por el sujeto, la joven perdió hasta los dientes. Mire usted lo que acontece en plena vía pública sin ninguna razón que haya provocado anteriormente, pero esta demostración de insanía ciertamente no es una casualidad, ¿verdad? Usted puede notar que aquí hay pues una actitud insana, hay una mente tortuosa, hay un aparato psíquico desordenado, hay, por cierto, detrás de esa violencia depredadora, hay un hombre que probablemente durante mucho tiempo ha necesitado ayuda y no la recibió. Ese joven, que es también un joven, porque creo tiene 22 años, según narran las noticias, es un joven. Por lo tanto, ha tenido de repente estos 22 años el tiempo suficiente para que nuestras autoridades puedan evidenciar esta particularidad que venía presentando, sus familiares también. Nadie se dio cuenta del estado mental, de la salud de este sujeto, que pudo haber sido atendido y hubiéramos tal vez evitado este momento de dificultad tan dramático que pasó esta jovencita de 19 años en plena vía pública. No estamos libres de que estos acontecimientos puedan ocurrir en nuestro país. Y recordaba yo hace algunos días cuando un joven escolar se lanzó también a los rieles del tren, ¿recuerda usted? Y tuvo que ser atendido por emergencia. Y es más, tenemos también, a ver, le vamos a pedir a la producción, a esta
esta niña, una niña de una escuela en Independencia, que sufrió esta afectación grave en su salud, que tuvo finalmente este desenlace fatal y murió. Esta escolar se tomó 2 pastillas de clonazepam. Esta niña, porque era una niña de 11 años, había tomado dos de estas pastillas que se lo dieron sus compañeros en un esfuerzo de competencia viral. Es decir, hay una especie de juegos dramáticos, perturbadores en las redes que vienen exigiendo cierto tipo de comportamientos a los jóvenes. Y por cierto, para entrar en este juego, en esta competencia, tenía que tomarse esas pastillas. Fíjense, hay pastillas como el clonazepam, como el alprazolam, como otras medicaciones que son medicamentos prescritos por el médico y que muchas veces, como refería yo en algún momento, esta medicación incluso es dispuesto por el médico y en particular a veces les envían, por ejemplo, porque son tranquilizantes, favorecen el sueño, ayudan a manejar la relajación, en fin, hay razones particulares para que esto ocurra, pero el médico le dice, te tomas un cuartito de esta pastilla porque eso te va a ayudar. Pero a una niña sin problemas de necesidad, sin ninguna demanda neuroquímica, sin ningún requerimiento previo, se le ocurre tomar 2 pastillas enteras de este tipo. Mire cómo logró que colapse su cerebro al extremo del desenlace que hemos visto. ¿Qué está ocurriendo entonces en la salud mental de nuestros conciudadanos? Que las autoridades no están, por cierto, tomando nota. Toman nota de los acontecimientos, se percatan de los hechos que son lamentables, recogen la ocurrencia y después de repente evalúan y participan en uno u otro examen y análisis. Pero ¿qué estamos haciendo con la ciudadanía para resolver el tema de la peligrosidad en la que se encuentra en estos últimos tiempos la salud mental? Nosotros estamos señalando, la salud mental en el país se encuentra en UCI, está en grave peligro. Hay una presentación terrible de violencia por doquier. Violencia como este abogado que vimos hace unos días también, furibundo, saca su arma y empieza a disparar al edificio. Y no se trata de ningún loco de la calle, no se trata de ningún paciente psiquiátrico, no se trata de ningún sujeto vagabundo, un indigente, embriagado o drogado. No, se trata de un fulano que incluso era abogado. ¿Qué puede haber en esa cabeza? ¿Qué puede estar ocurriendo en el cerebro de ese ser humano que desborda y empieza a presentar conductas sin freno? Esto, queridos amigos, tiene, por cierto, una razón de naturaleza bioquímica y tiene una explicación desde el comportamiento cerebral. Las conductas no son aisladas, no vienen de la nada, no aparecen por casualidad. Las conductas tienen, por cierto, un origen, y ese origen está en el cerebro humano. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? Que estamos desbordando de una manera indetenible. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro? Que está permitiéndose, muchos seres humanos están permitiendo actuar de una manera no solo disruptiva con las reglas o con las leyes, sino también autodestructivas. ¿Qué está pasando con nuestra salud mental que no termina de ser lo suficientemente dramática para que las autoridades, por ejemplo, tomen nota de lo que hay que hacer? A mí me gustaría que al término del programa de hoy, tal vez algunas de las autoridades vinculadas al quehacer de la salud mental empiece a pensar en algo que pudiera terminar con una estrategia de confrontación al problema, con una forma de contención al ser humano que se siente desbordado
y que puede estar siendo víctima o que tal vez pueda estar detrás del victimario. ¿Qué tenemos que hacer para que los ciudadanos seamos protegidos? Si la autoridad nos abandonó, si la autoridad no considera que es importante desarrollar alguna estrategia de protección, alguna estrategia de promoción en salud mental, alguna estrategia de prevención en salud mental, entonces los ciudadanos del Perú tenemos que organizarnos para que esto ocurra. Vamos a dejar que las cosas ocurran y que muchos de los acontecimientos puedan terminar siendo realmente estímulos peligrosos y estímulos desorganizantes en nuestro comportamiento cerebral que pueden incluso desencadenar conductas peligrosas. ¿Qué tenemos que hacer? Al final, en el capítulo final, terminando, voy a darles algunas recomendaciones puntuales, queridos amigos, para ir protegiéndonos mientras las autoridades despiertan y se dan cuenta de que algo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que irnos apoyando. Vamos a desarrollar sinergias importantes para protegernos. Muy bien, con eso volvemos en unos segundos. Bien, queridos amigos, estamos en este tema de la salud mental y la peligrosidad en la que nos encontramos. Yo quisiera referirme fundamentalmente a qué aspectos pueden estar siendo afectados en nuestro cerebro producto de la violencia. ¿Cuándo los seres humanos usan la violencia? Cuando, por ejemplo, pierden privilegios y sienten rabia. Cuando hay frustración social, cuando no logramos lo que estamos persiguiendo, cuando no alcanzamos ese propósito que queremos y hemos tenido mucho tiempo habiendo recibido este refuerzo, esa recompensa, y de pronto ya no recibimos esa recompensa. Esa frustración social puede generarnos actos de violencia, el sentirnos desamparados por mucho tiempo. Ojo, es importante saber que estos niveles de afectación pueden estar afectándonos si es que en algún momento, sobre todo entre los 7 y 14 años, no hemos recibido una
conducta adecuada, un tratamiento adecuado, una crianza adecuada, sino más bien permisiva. Entonces, la frustración genera esta sensación de rabia, pero también cuando hemos sentido por largo tiempo, por muchos años, sensación de desamparo y de abandono. Las personas que viven en estado de abandono, los niños que sienten desamparo, cuyos padres se van todo el día y no se encuentran, y así pasan años tras años, hasta cuando ellos ya son adultos y terminan tal vez siendo víctimas de algún tipo de agresión, el desamparo, el abandono causa una grave afectación en el cerebro. Pero además, si usted le añade a eso escasez, pobreza, hambre, estamos agregándole un elemento importante a considerar. Todo esto va a resumirse finalmente en un cóctel que termina desencadenando en violencia. El abandono, el olvido, la escasez, el hambre, la frustración social, el haber perdido de pronto algún tipo de privilegio. Si de pronto la madre nunca lo castigó por años y de pronto le dice, bueno, ahora te quito todo, te quito el televisor, te quito el celular y te quito todo, y no lo ha castigado, no hay un procesamiento de la conducta, esta pérdida del privilegio puede afectar gravemente y desencadenar un acto de violencia. Mire usted, la amígdala cerebral, que es la estructura orgánica donde de alguna manera es como el laboratorio de las emociones, es la amígdala quien empuja una conducta emocional rápida y a veces disruptiva, puede estar desconectada de la corteza prefrontal. Recuerde usted, lo he explicado en algunas ocasiones, la corteza prefrontal es esa estructura que frena, que ejerce influencia sobre la amígdala cerebral y la va a frenar para que no haya ese desborde. Pero ¿qué pasa si finalmente ese desborde ocurre porque no estamos percatándonos de que este entrenamiento que debe recibir de alguna manera el ser humano entre los 7 y 14 años? Recuerde usted que la familia es el modelador primario. La madre, el padre no pueden abdicar de su tarea en casa. Igual como no lo puede hacer la escuela, que es el modificador secundario. La escuela es el modificador secundario en esencia. Entonces mire usted lo importante, queridos amigos, que es entrenar en tolerancia. ¿En tolerancia para qué? Para que la violencia no se convierta en una necesidad. Hay maneras de hacer que la violencia pueda convertirse en una necesidad cuando aprendí, cuando hay una respuesta de carácter ontogenético, cuando yo copio algunos modelos, entonces yo aprendo. Si hay violencia en mi casa, si toda la vida he aprendido que los problemas se solucionan con violencia, voy aprendiendo. Debemos saber que la violencia, queridos amigos, no es natural. Lo que pudiéramos considerar como una respuesta defensiva natural es esta porción de agresividad que podemos tener, de enojo, de molestia. Esto, por ejemplo, puede ser para defenderte, puede ser para escapar de algo que tú consideras que te puede afectar o causar algún daño. Entonces respondes con agresión, escapas, empujas. Puede ocurrir. La conducta dosificada, que puede estar revestida de cierto contenido de agresión, puede estar referida básicamente a la defensa, al acto defensivo. Y ocurre porque, ¿cómo te defiendes? Cuando sientes que tu vida está en peligro. Y es, por cierto, para defenderte en un acto de sobrevivencia. Entonces, no hay ahí una intención de causar algún daño, no hay ahí una intención de lesionar a alguien, sino básicamente de defenderse. Esto, por ejemplo, es una connotación que debiéramos tomar en cuenta y que los jueces en nuestro país debieran tomar en cuenta cuando aplican a rajatabla la ley. Y, por ejemplo, tenemos un ciudadano que es atacado inmediatamente por un delincuente que quiere asaltarlo, y el propietario de la tienda, de la casa, de lo que fuese, saca un arma, como ha acontecido hace unos días, y dispara contra el sujeto invasor y termina matándolo o hiriéndolo, y la persona que disparó termina en la cárcel porque algún juez
empieza a evaluar y considera que de repente no hay proporcionalidad o mil razones y terminan con quien realmente ha sido la víctima entre las rejas. No ha ponderado la circunstancia de la defensa. La conducta agresiva del sujeto ha sido una conducta en defensa propia, porque está poniéndose en peligro su vida, porque hay una defensa de su sobrevivencia. Esto tiene que ser ponderado, por ejemplo, por la autoridad, pero la autoridad aplica de modo tan frío la norma y dice, no, no hay proporcionalidad, el tipo tenía un cuchillo, en cambio... Entonces estamos hablando de conceptos que de repente a los jueces les conviene mirar por aristas un tanto distintas y más completas e integrales. Entonces, fíjese usted, la agresión siempre es para defenderte, para resolver algo que pone en peligro tu vida. ¿Cuándo hay violencia? La violencia, por cierto, no es natural, no es una respuesta defensiva, no sale de manera fluida y natural. La violencia es un proceso que se ha ido aprendiendo, que se ha insertado en tu patrón de conducta. ¿Y eso para qué es? Para atacar, para lesionar, para causar algún daño a la otra persona. Es dirigido contra alguien en particular, por diferentes razones. Razones que pueden estar acá o que pueden estar en el contexto, pero razones que él entiende de una manera particular. Entonces es dirigido y esta violencia puede ir incluso incrementándose. Escúchenme, esta violencia se puede incrementar si hay un factor, el miedo. Si la víctima muestra miedo, entonces la violencia aumenta, porque el miedo causa una sensación dopamínica en el sujeto que agrede, que violenta, que lo disfruta. Pasa algo así como ocurre con los perros, ¿se acuerda? Usted recuerda que cuando alguien tiene miedo al perro, el perro siente, su olfato discrimina eso y más puede atacar. Pues ocurre lo mismo con esta persona que está en modo violencia, está en acto depredador y nota que su víctima tiene miedo, entonces las ganas de continuar atacando, no se olvide que en ese momento el sujeto está en posición de depredador. Y entonces el miedo lo estimula, lo alimenta. La posición de su cerebro en liberar cantidades de dopamina lo va a empujar a conducirse más violentamente y por supuesto de una manera más intensa. Entonces el miedo es un factor que contribuye, que va aumentando. Ciertamente es un hecho absolutamente bioquímico que está ocurriendo en su cerebro. No es una manera, no es la manera natural, es la manera que aprendió, que se entrenó, que se desarrolló así para aprenderlo. Recuerde usted que la violencia entonces es estimulada también por el miedo. Pero ¿cómo hacer, me dirá usted? ¿Cómo hacer para no tener miedo a alguien que me está atacando? Pues sí, hay un factor importante que puede contribuir. Al final voy a indicarle algunas recomendaciones para ese efecto, pero debemos saber que en esta neurobiología de la violencia encontramos, por ejemplo, que la violencia tiene una razón de carácter biológico, tiene una razón de carácter psicológico y tiene un origen de carácter social. Ciertamente, nosotros tenemos 100 millones de neuronas, pero a partir de los 30 años, ya ustedes saben, 30, 35 años, vamos perdiendo neuronas producto de la vida. Si tenemos una mala vida y tenemos un repertorio complicado de conductas alimenticias, de conductas en general, por ejemplo, si usted consume pornografía de manera frecuente, si consumo de alcohol elevado, si consume, por ejemplo, calóricos de manera permanente, su cerebro está liberando cantidades de adrenalina y probablemente haya una tendencia por la conducta agresiva. Fíjese, y a estas alturas conviene señalar que muchas de nuestras conductas en la sociedad peruana están siendo normalizantes de la violencia. La violencia ya no nos sorprende, no, estamos normalizando la violencia. Es bueno recordar que, por ejemplo, las especies de animales muy difícilmente se atacan entre ellos, muchos animales, mientras que los seres humanos nos atacamos entre nosotros casi siempre. Particular modo de vivir de los seres humanos, ¿verdad? Y también es importante saber, queridos amigos, allí encontramos de repente una madre que tiene un hijo agresivo.
no sé por qué es agresivo, por qué me contesta mal, me tira a la puerta, está siempre enojado, rabioso. Señora madre de familia, que usted está en esta circunstancia con su hija o con su hijo, es posible detrás de esa agresión, detrás de ese comportamiento que aparentemente está violento, hay posiblemente una soterrada aparición y una soterrada presencia silenciosa de la depresión. Puede que ese niño o ese joven o ese adolescente esté sufriendo de depresión de hace mucho y está pidiendo a gritos atención. No se olvide que son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. La reducción, la pequeñez en la autoestima, la baja de autoestima producto de acontecimientos de bullying, de agresión, de lesiones psicológicas con las que convivimos, esa pequeña autoestima va pudiendo ser también un ingrediente como parte del proceso del aprendizaje de la violencia. Asimismo, por ejemplo, las adicciones. Los niños que han sido abusados muchas veces tienen, por supuesto, proclividad a defenderse de modo violento. No se olvide que estos acontecimientos van ocurriendo porque siempre hay estímulos detrás, estímulos que van empujando, los que van desencadenando este tipo de cosas. Ciertamente, queridos amigos, la violencia no es solo la presentación final que puede afectar a los demás, la violencia también afecta al propio cerebro. ¿Cuánto y qué partes del cerebro pueden estar siendo afectados por la violencia? El cerebro, por ejemplo, uno de los aspectos que va a afectar es el hipotálamo. El hipotálamo es esa estructura que está ligada, por ejemplo, va a estar ligada en estas condiciones a una respuesta de fuga o de ataque. Va a estar generando esa posibilidad de fuga o de ataque. Mire usted, el hipotálamo va a contribuir con eso. Las conductas que usted observe, esas conductas que tienen muchas veces jóvenes o adolescentes que dicen, ay no, ¿qué me va a pasar? Voy a jalar, me va a pasar esto, no, y empiezan a desarrollar cierta conducta ansiosa respecto de lo que va a pasarles mañana o pasado. Les llamamos conductas anticipatorias. Ya, esas conductas anticipatorias están siendo preparadas, asusadas, procesadas y descargadas por precisamente el hipotálamo, las conductas anticipatorias. Esta interpretación particular que tienen algunos hechos, para unos pueden parecer hechos normales y a otros les pueden decir, no, están queriendo atacarme, están confabulando contra mí, están complotando contra mí. Esa conducta de interpretación destructiva tiene mucho que ver con el hipotálamo, queridos amigos. Entonces, la violencia no solo afecta al momento de desencadenar la conducta, hay una afectación interna también en el cerebro. Hay, por cierto, una alteración neuronal también. Mire usted lo que los ganglios basales participan en esta tarea de descompensación neuronal. El hipotálamo se afecta. Usted sabe que el hipotálamo es la esquina, por decirlo de alguna manera, donde se van a reproducir las neuronas. ¿Recuerda usted que antes, mucho antes, pensábamos que las neuronas no se reproducían, verdad? Pues ahora sabemos que el hipotálamo tiene una participación importante en esa reproducción neuronal. Sin embargo, esta reproducción neuronal se va a ver afectada por estos indicadores de violencia. Mire usted cuánto daño puede ocasionar a nuestro cerebro entonces. Daños que son a veces irreparables y que podemos tal vez estar mirando de una manera sencilla, o pensamos que no ocurre, o pensamos que no nos va a afectar, pero sí estamos también recibiendo afectación en nuestro cerebro. Es importante por eso hablar un poco de la prevención. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer si fíjense, recuerda usted que habíamos hablado siempre de estos tres cerebros, el cerebro reptil, que maneja la parte más primaria del ser humano, y el cerebro límbico, que tenía que ocuparse de las emociones, de los sentimientos. Pues este sistema límbico es el que nos pide, nos demanda gratificaciones y recompensas. Si lo entrenamos de manera conveniente para la tolerancia, pues aprenderá a procesarlo de manera pausada, de manera prudente, y entrenará en adaptación.
Pero si no lo entrenamos en tolerancia, ese sistema límbico va a buscar desesperadamente esa compensación, esa gratificación. Y entonces va a ocurrir que si permanentemente esto es frecuente, pues nuestra red neuronal, nuestro circuito neuronal va a modificarse. Y la presión social siempre estará presente para conseguir gratificaciones. Buscamos gratificaciones inmediatas. ¿Me oye, señora madre de familia, que está cada vez que su hijo le dice, quiero esto, toma, quiero el otro, toma? Está usted empequeñeciendo la capacidad de tolerancia de sus hijos. Entonces lo está entrenando para no ser tolerante. Y cuando llegue una circunstancia difícil en la vida no va a poder procesar adecuadamente porque su sistema de adaptación es un sistema frágil, no tolera, no espera, quiere ahora, para ahorita. Entonces no se olvide lo importante que es educar a nuestros hijos en el proceso de la crianza saludable. La frustración sin ese control, sin ese freno, sin esa adaptación puede causarnos daño. Puede causarnos daño en este repertorio de comportamientos y por supuesto lo va a teñir. Lo va a teñir al punto que puede afectarnos severamente. Las serotoninas se van a desordenar y al desordenarse la serotonina, esta serotonina tiene una relación estrecha con el entrenamiento de la corteza prefrontal. No se olvide que la corteza prefrontal es la que ejerce influencia sobre la amígdala y lo frena, lo modela, lo moldea, ¿verdad? Mientras hay ese vínculo entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral, la comunicación con el giro del cíngulo y, por cierto, la comunicación con el hipocampo van a ser importantes, pero también van a ser frenados y van a ser correctamente y saludablemente tamizados. ¿Qué pasa cuando hay desorden serotonínico? Entonces, la corteza cingulada anterior puede afectarse, puede mostrar cierto desorden. Entonces, hay una afectación en el cerebro, no solo, digamos, de manera funcional en el sistema de la red neuronal o en el sistema propiamente estructural, sino en el sistema bioquímico y por lo tanto nuestras conductas también van a cambiar. El cerebro, queridos amigos, demora aproximadamente 30 años en terminar de conformarse. Este último proceso de mielinización se concluye aproximadamente a los 30 años. Antes los jóvenes no pueden beber, no pueden fumar, no pueden hacer tanto despropósito que hacen, por ejemplo, hoy los jóvenes, porque en fin creen que ya están grandes, ya son muy inteligentes, ya están terminados. No, ese proceso de mielinización que sufre el cerebro demora y termina hasta los 30 años aproximadamente. Hay que cuidar el cerebro porque es el que nos ayuda a desarrollar conductas exploratorias para la investigación, para el desarrollo de la curiosidad, para el estudio, y es la que nos ayuda también a entrenar nuestras conductas de riesgo y a modelar esas conductas de riesgo. Conservarla, el vínculo, la conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala cerebral, queridos amigos, es fundamental. Y entre los 7 y 14 años ese entrenamiento es vital, ocurre con mayor prolijidad en ese lapso de tiempo entre 7 y 14 años. El chico está en ese tiempo, más tiempo en la escuela. La escuela no puede abdicar, por lo tanto, de su papel modelador. Que sirva esta súplica para quienes trabajan en las escuelas como maestros, como directores, para no abdicar de su tarea formadora. No se ocupen solo de las matemáticas, la historia, la geografía y el lenguaje. No, no, no. La formación de la personalidad es importante y la escuela es el segundo modelador. Debe ser entonces un papel importante su intervención en la modelación de la personalidad. Modelando ayuda mucho a entrenar esa corteza prefrontal y que va a intervenir en el momento puntual cuando el contexto así lo requiera. Cuando este ser humano que ha recibido ese entrenamiento vea que alguien le ofrece un porro de marihuana, vea que alguien le ofrece alguna cosa o sienta que puede desbordar, no importa, esas dos vocecitas están, una que me orienta al bien y otra que me orienta al desborde, pero yo voy a tener la capacidad, si estaba entrenado en tolerancia, voy a tener la capacidad para decir no quiero, no puedo, muchas gracias, paso, no lo acepto. Va a poder tener esa capacidad.
Pero si no estuvo entrenado, si todo lo vio fácil, si todo estaba dispuesto a recibir, ¿qué cree? Primero tiene una falsa percepción del mundo. Va a creer que el mundo está a sus pies y que todo lo puede tener así como él lo pida. Y usted y yo, queridos amigos, sabemos que eso no es verdad. No vamos a tener todo lo que queremos porque ahí está, no se crea ese lenguaje exitista que se vende como pan caliente todos los días y que le dice, sí, tú puedes conseguir todo lo que quieras, sal, solo tienes que estirar tu mano y... No se cree ese discurso facilista. Todo en la vida requiere de un esfuerzo concienzudo, y nuestro cerebro está equipado para desarrollar toda clase de esfuerzos con éxito. Dios ha hecho un cerebro perfecto para los seres humanos, nos ha enviado equipados para eso, pero ese cerebro maravilloso que tenemos, queridos amigos, tiene que ser protegido, tiene que ser cautelado, tiene que ser cuidado, tiene que ser cuidado en salud. Fíjese, es tan importante saber que cada parte de nuestro cerebro tiene una tarea impresionante, pero el cerebro, cada una de esas partes conversan entre sí para que funcionen de una manera operacionalmente increíble y exitosa. Pero usted tiene que hacer su parte. Recuerde, queridos amigos, recuerde que todo lo que entra a su cerebro usted lo permite. Ojo, oído, nariz, boca, tacto son puertas de entrada. Lo que usted ve es importante, lo que usted escuche es importante, lo que usted come es importante. Coma saludable y entonces va a tener usted la garantía de que por lo menos en ese aspecto estará usted saludable. Los factores neurobiológicos van a tener una importante contribución que puede ser perjudicial o que puede ser protectora en los comportamientos humanos. Por lo tanto, la violencia también. Hay la serotonina y la monoamino oxidasa, por ejemplo, de tipo A, son elementos que van a contribuir de alguna manera con esta circunstancia. Van a contribuir, podemos suponer que hay un comportamiento particular en el gen transportador que tenemos que examinar. Pero todo eso, queridos amigos, podemos cautelar si tenemos una conducta saludable. Recuerde, por favor, que todo lo que usted coma va a influir en la neuroquímica de su cerebro también. Todo lo que usted vea también, todo lo que huela también. Sus espacios tienen que estar limpios y saludables y bien olientes para que usted se sienta a gusto. Tiene usted que vivir en un espacio ordenado, tiene usted que vivir en un espacio agradable. El orden, queridas amigas que tienen hijos todavía adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, los espacios físicos representan un poco cómo está el orden aquí. Si el espacio físico está en desorden, probablemente aquí todavía hay un poquito de desorden. Ocupémonos de ordenar ese espacio físico. Primera recomendación: el espacio físico donde habitamos la mayor parte de nuestro tiempo debe estar ordenado y limpio. No quiere decir que pues no tenga usted ese desorden cotidiano que a veces uno tira por ahí con el apuro. No puede usted hacerlo, siempre que tenga la voluntad y el momento preciso para que luego lo coloque en su lugar. Porque si un día lo deja ahí, mañana otra vez y pasado otra prenda, y eso entonces se convierte en un basural. No, tiene usted que tener la idea del orden, ¿verdad? Hoy puede de repente dejarlo ahí y luego que regresa usted luego lo pone en su lugar. Tiene que tener esa predisposición porque su cerebro está trabajando en el orden entonces. Primera recomendación, con cariño para los amigos que siempre nos escuchan. El orden físico ayuda mucho, el espacio físico debe estar ordenado y limpio. Segunda recomendación, recuerde que su estado emocional es el reflejo de cómo está su cuerpo. Por eso siempre decimos, no hay salud sin salud mental. Si usted cuida su salud mental, su conducta también estará entonces saludable. Mire usted, una siguiente recomendación es importante. A menudo no escuchamos cómo respiramos, no nos damos cuenta cuál es el ritmo de nuestra respiración. Yo le recomiendo, cada noche que se va usted a dormir, cierre los ojos, ya apagó la luz, ya se echó en su cama, cierre los ojos y escuche su respiración. Solo escuche. Le va a dar una especial conexión con su foro interno. Le va a enseñar su cerebro que está a su disposición,
que usted puede tomar el control. Le va a decir estoy, ama usted ordene, amo usted ordene. Esa relación estrecha entre usted, que es el dueño de su cerebro, y el cerebro que va a estar dispuesto a obedecer, es importante. Cuando usted empiece a escuchar cómo respira, usted tomará a la sartén por el mango. Tercera recomendación, no empiece el día, por favor, no empiece el día sin hacer una respiración lenta, profunda y repetirla 3 veces. Si usted se levanta de la cama, se estira y respire lento y profundo por la nariz, guarde el aire, suéltelo por la boca 1, 2 y 3 veces, porque eso le permitirá aumentar el oxígeno en su cerebro, necesita oxígeno. No empiece el día sin hacer esa respiración lenta y profunda. 3 repeticiones. Si puede hacerlo 2 veces más en el curso del día, sería muy saludable para su cerebro. Respire. 3 veces al día haciendo 3 repeticiones le va a ayudar a menguar las demandas de su amígdala cerebral, a conservar esa relación entre la amígdala cerebral y la conexión con la corteza prefrontal. Recuerde que la corteza prefrontal es como la ley ahí en su cerebro, como la ley. No podemos cortarlo, porque si lo cortamos nos quedamos indefensos y nos quedamos a merced de la amígdala cerebral y de todos sus efluvios que pueden ser muchas veces peligrosos o tortuosos. Entonces, tercera recomendación, querida amiga, no salga de su habitación. Si tiene usted un espejo allí, mejor. Si no tiene un espejo, bueno, busque el espejo en la casa inmediatamente que se levanta y empiece el día marcando el camino con luz particular. ¿Sabe cómo? Sonría. La sonrisa, queridos amigos, hace que se liberen mayor cantidad de endorfinas y de dopaminas y que por lo tanto la oxitocina pueda aumentar. La oxitocina es la hormona que nos da sensación de comprensión, de amor, de tolerancia. La oxitocina es la que nos ayuda a ser tolerantes. Y la oxitocina es pues una hermana de la endorfina, que es la que nos ayuda a sentir sensación de felicidad. Cuando usted sonríe, le está diciendo al cerebro, estoy feliz. Y el cerebro capta la imaginación, capta inmediatamente el mensaje y dice, está feliz, y empieza a bombardear endorfinas para que usted siga feliz, porque al cerebro le gusta que usted esté feliz. Recuerde que el cerebro es hedonista. Cuide mucho su cerebro con la comida también. Esta es la cuarta recomendación, queridos amigos. Hay que consumir más alcalinos que carnes rojas y que con alimentos ácidos, es decir, carbohidratos, frituras. Bájele a las carnes rojas, señora madre de familia, no le dé tantos embutidos a sus hijos. No le manden la lonchera, embutidos, jodó, jamonada, no, párele a eso. Más comida saludable, fruta. Si nosotros reducimos un poco el consumo de azúcares, vamos a ayudar mucho también a reducir los calóricos, reducimos la adrenalina. Reduzcamos ese consumo de azúcares. Tal vez usando miel de abeja podríamos tener un reemplazo saludable. O, por ejemplo, el stevia, que ayuda mucho. Pero el azúcar hay que tomarlo con prudencia. Le pido por favor a las amas de casa que tienen hijos pequeños, no le den el celular para que se entretenga, querida señora. No, 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 no. El celular es un instrumento de comunicación que usamos las personas mayores y los jóvenes adultos que ya van a la universidad, que tienen que salir a estudiar, a trabajar, etcétera. Los niños no tienen por qué usar el celular, querida señora. No, por Dios santo, párele ahí. Yo he visto madres con hijos de 2 años, de 3 años, que les dan inmediatamente, que están sentados en la mesa, les dan el celular para que se calmen o para que estén felices. No, no haga usted eso, porque va a generar algún tipo de riesgo en la barrera hematoencefálica si ese niño pasa demasiado tiempo mirando los dibujitos, mirando, más de 2 horas continuas, puede entrar en consumo intelectual pasivo y eso va a fragilizar la barrera hematoencefálica, queridos amigos. No lo haga, hágame caso, respire.
Trate de pensar en que el día de hoy será un día exitoso porque todo el día tiene usted tiempo para ir aprendiendo. No crea en el éxito fácil, construya sus éxitos a pulso. Haga de sus aprendizajes un disfrute particular porque cada aprendizaje, querida amiga, es un éxito. La violencia no es natural, la violencia la vamos aprendiendo. ¿De dónde la aprendemos? Del contexto, de la familia, de la escuela. Tal vez hemos usado prácticas violentas porque así nos hemos acostumbrado. Es tiempo de parar, tal vez. Respire lento y profundo antes de expresar un insulto dramático, hiriente, lesivo. Respire, le va a ayudar. Confíe en que su cerebro está a su disposición. Recuerde, el cerebro no se manda solo, usted lo gobierna. Si usted dejó de gobernar a su cerebro, entonces pida ayuda, porque la va a necesitar. Si usted aún sigue gobernando a su cerebro, pues lo felicito, está usted en buen camino. Recuerde que todo lo que le echamos al cerebro va a terminar delineando nuestro repertorio conductual. Recuerde que hay que cuidar que todo lo que entra al cerebro sea bueno, bonito y saludable. Ojo, oído, nariz, boca, tacto son puertas de entrada. Las autoridades que no se dan cuenta que la salud mental está en peligro y que aún no han convocado, por Dios santo, le pido desde acá, le suplico a la ministra de la Mujer, a la ministra de Salud, tienen que reunirse, tiene que haber una reunión de alto nivel para que las políticas en protección de la salud mental sean transversales. Necesitamos que se reúna la ministra de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Todos tienen que tener una reunión puntual para establecer políticas de Estado que estén en protección de la salud mental, que se haga promoción de la salud mental. ¿Cómo se tiene que vivir? ¿Cuáles son las prácticas saludables de crianza? Alguien tiene que acudir a los espacios públicos en donde las personas, los ciudadanos del Perú están expuestos para hacer de estos espacios públicos escenarios de docencia donde el ciudadano común pueda recibir algunas recomendaciones puntuales. Es importante que las autoridades del área de salud mental despierten, por favor. Es importante que los ciudadanos necesitemos de recomendaciones que le van a ayudar al hombre común de a pie a defenderse de estas circunstancias de rabia, de estas circunstancias de enojo que pueden estar contaminando dramáticamente nuestro cerebro. Necesitamos desarrollar sinergias. Aquí estamos, nosotros, desde la Victoria de la Mente, para echarles la mano, como siempre, queridos amigos. De esta manera terminamos el programa de hoy. No crea que hay un túnel oscuro y que no tenemos luz. Sí, estamos nosotros, estamos juntos. Aquí está mi mano, aquí está, por supuesto, toda mi pasión y mi corazón en pleno para contribuir, para hacer sinergia saludable con ustedes ahí en su casa para defendernos. Si no están los que tienen que estar, estamos nosotros. Vamos a protegernos, vamos a tender los puentes, vamos a hacer sinergia saludable para proteger nuestra salud mental porque merecemos vivir mejor. Muy bien, queridos amigos, los abrazo con el corazón. Venimos la próxima semana con algo más. Gracias. Hasta pronto.